acá y lo Graba envío. tú misma, no importa. No supe cómo después hacerlo. Muy bien, bueno, damos inicio formal. Gracias a las personas, a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Yo me encuentro en Zaragoza, España. Bienvenido. Para mí son las 7:08 de la noche. Por ahí en Venezuela son las 2, creo, entonces 7:08 de la tarde. Así que bueno, este es un espacio para co-crear, un espacio donde, bueno, siempre los coaches, nuestros coaches están invitados. Y en este caso, nada más y nada menos, pues que nuestra queridísima maestra Mire Lucia Lozada. Así que nos encanta que nos acompañes y que estés aquí para seguirte disfrutando. Gracias, de verdad. Cerremos los micrófonos, por favor. Eso sí, agradecemos infinitamente porque había alguien por allí con el micrófono abierto que estaba haciendo un ruido extraño. Ustedes dicen. Usted manda, usted es el capitán de este barco. Las cámaras son todas suyas. Gracias. Hablando de metáforas, el capitán de este barco. Buena metáfora. Ok, yo creo que este barco va a estar timoneado en algunos momentos por mí, en otros momentos por ustedes. Y bueno, quiero agradecer inmensamente este espacio que me han otorgado Doménica y Conchita, que ellas son mis maestras en todo lo que tiene que ver con coaching y con coaching de equipos, ambas. Y la verdad es que yo siempre digo que el mundo de la metáfora es algo que está con nosotros constantemente y ya lo vamos a ir viendo. En mi caso particular, que me formé primero como psicóloga, luego como gestalt, psicodrama también y después dramaterapia. Y a partir digamos que de 20 y algo años para acá vengo trabajando en el mundo de la facilitación, en el mundo organizacional, hice psicoterapia, estoy volviendo a la psicoterapia desde el año pasado casualmente, con alguno que otro paciente. Entonces, bueno, cada vez le veo más utilidad y le veo más, no solo, es que utilidad suena como un poco feo, no me gusta usar ese verbo, como que veo que encaja mejor cada vez todo lo que tiene que ver con la metáfora. Y quiero traer una gran metáfora, para mí es una gran metáfora, todo lo que representa la pandemia a nivel mundial. Nos ha cambiado la vida a todos, a unos más, a otros menos, a unos de una manera, a otros de otro. Pero la verdad es que es como la gran metáfora de una gran pausa, donde apenas lo que estamos es dándole play para poner pausa otra vez, play para poner pausa otra vez. Entonces, bueno, mira, con eso nos estamos encontrando y con esa vivencia quisiera comenzar, digamos, este espacio, ¿no? Vamos a ver, todos ven la presentación, ¿verdad? ¿Todos la ven? Sí. 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 Ok, pues fíjense ustedes, yo les voy a pedir que cierren sus ojos allí donde están. Si se sienten cómodos, cierran sus ojos, si no, no pasa nada. Y yo les voy a pedir que se imaginen, si ustedes estuvieran dentro de un cuerpo humano, ¿cuál parte de ese cuerpo humano serían ustedes? ¿Qué órgano? ¿Qué tejido? ¿Qué miembro? Y vamos a respirar mientras hacemos este ejercicio de visualización, de imaginación. ¿Qué parte de este cuerpo, qué parte de un cuerpo humano soy? Cuando se sientan cómodos pueden abrir sus ojos y volver al aquí y el ahora. Y entonces vamos a abrir o el chat o el micrófono para decir qué parte de ese cuerpo imaginaron que eran.
Y lo van a decir desde el yo soy, que es lo más psicodramático y lo más importante. No, yo me imaginé que, porque yo sentí, no, yo soy tal parte de ese órgano, de ese cuerpo, ¿ok? Y yo haré un par de preguntas asociadas a eso, ¿ok? Me ayudan con el chat las chicas, le abrimos micrófono. Ujú. Por aquí dice Anaida Gutiérrez para todos. Yo soy el vientre. Ok, gracias, Anaida. Conchita dice yo soy hombros. Hombros, ok. ¿Qué más? Dalia, yo soy la sonrisa en la boca. Hilda, Gracias. yo soy del gimo. ¿El gimo? Gimo. ¿Qué será el gimo? Yo no lo ubico. Timo. Timo. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Fernández, de Fernández, Esperanza dice, he perdido el sonido. Ajá. Ay, Nora Ávila levanta la mano. Muy bien. Ok, bueno, pueden abrir yo soy las manos, dice Miss Levi Pereira. ok. Ok. Fíjense, este es un ejercicio que podría provenir del mundo de la Gestalt. Es un ejercicio que nosotros, por lo menos en la Escuela Venezolana de Psicodrama, lo hemos trabajado en físico, en un salón donde se ubica la cabeza hacia un espacio y los pies hacia el otro. Las personas se van parando y se van colocando. Sin embargo, esto pudiese ser también una manera para comenzar a trabajar lo que es la metáfora. ¿Ok? Y cuando nosotros nos ubicamos y decimos yo soy, lo estamos viviendo como en el psicodrama, que utilizo la primera persona en singular, pero al mismo tiempo estoy transformándome a través de un órgano o una parte del cuerpo. Si nosotros tenemos una sesión de coaching, ya sea de equipos o ya sea individual, podríamos traer esta metáfora. Pero también podría ocurrir que alguien te utilice una parte del cuerpo como un elemento del cual te está contando una historia. Y te puede decir frases asociadas al cuerpo y tú las puedes dejar pasar. ¿Y cuál es la idea y el objetivo de este webinar de hoy? Es que ustedes tengan la oportunidad precisamente de no dejar pasar eso que ese coachee o ese paciente o ese equipo de personas está colocando dentro del mundo de la metáfora. ¿Okay? Yo podría aquí hacer preguntas, ¿por qué el timo? Cuéntame un poco de las manos, y podría preguntar, ¿y qué hacen las manos en este cuerpo? ¿Y qué hace el timo en este cuerpo? Y podría ir un poco más allá, ¿ok? O sencillamente llevarlo al, vamos a suponer que me diga, yo soy el corazón de este cuerpo, yo digo, bueno, cuéntame un poquito, ¿de qué más eres el corazón tú? Y la persona por ahí se puede ir. Y ustedes podrían decir, bueno, pero es riesgoso. Mire, Lucía, es riesgosísimo meterse con una metáfora como esta. Y yo digo, bueno, de ahí precisamente es donde nosotros tenemos que tener ese tino para poder saber cómo hacerlo, cómo no entrar en un mundo en el cual no podamos devolvernos fácilmente, pero también al mismo tiempo decir, bueno, mira, vamos a explorar poco a poco y precisamente para eso estamos aquí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? A mí me gusta siempre hablar y que la gente también pueda responder, no necesariamente lo dejo para el final. Me gusta mucho intercambiar, porque yo también aprendo y le puedo dar un giro a este barco. Miren, Ajá. ajá, miren, gracias. Me ha encantado. Fíjate, miren, ¿será que yo puedo, por ejemplo, esa parte puede ser un personaje, esa parte corporal? Puede ser un personaje. Ahí vamos a implicar a lo mejor unos elementos que necesitan un poquito más de entrenamiento, Norma, más asociado al psicodrama y al sociodrama.
¿ok? ¿Por qué? Porque tú pudieras trabajar algunos elementos de personaje, pero si tienes una formación más psicodramática, créelo que puedes lograr mucho más cosas. También pudieras dejarlo nada más como un personaje, ya lo vamos a ver también ya más avanzado. Yo tengo una lámina donde muestro algunas cosas. Lo importante aquí siempre es saber cuáles son tus recursos, con qué cuentas tú en tu formación, en tu know-how, y cuáles son las cosas en las cuales puedes tener limitaciones también. Eso es importante. Ok, pudiéramos decir, miren, que cada órgano tiene una narrativa. Cada órgano puede tener una narrativa. Tiene una narrativa. Y nosotros como coach es escuchar esa narrativa y quizás asociarla con el quiebre o con la posibilidad. No sé, se me está ocurriendo eso en este momento. Llevarlo a su contexto, a su situación en la que está viviendo. Perfecto. Llevarlo a su contexto, a su situación. ¿Okay? De todos modos, esto es solo un ejemplo. Ya vamos a ir viendo cuáles son las otras cosas que ocurren. Aquí fíjense que yo estoy trayendo la metáfora al espacio de formación, en este caso, por ejemplo, de charla. ¿Ok? Yo pudiera como coach hacerlo también, pero vamos a ver cuál es la mejor manera y cómo son los diferentes momentos en que puedo entrar con la metáfora, ¿no? Entonces, fíjense, yo me tomé la libertad de tomar algunas de las frases que yo he escuchado de las personas a las que he acompañado, ¿ok? Y yo tengo un marcador, un lápiz rojo y azul, y cuando yo estoy en una sesión de coaching o de psicoterapia, yo voy, o incluso de mentoría, ¿ok? Yo coloco una M roja y ya yo sé que por ahí hay una metáfora, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que las metáforas son parte de mi trabajo, pero además de eso, que yo siento que son tan poderosas que me gusta traerlas, como por ejemplo para esta charla. Es una bola de nieve que choca contra un árbol. Es una imagen bastante fuerte. La persona lo dijo así. Me enderecé de tal manera que ya no puedo torcerme. Esa fue otra persona. Una persona con muchísimas metáforas, siendo una persona que por un lado es muy rígida, incluso ella misma se dice a sí misma, yo soy cabeza cuadrada. Y fíjense la riqueza de esta particularmente. Me enderecé de tal manera que ya no puedo torcerme. Dice mucho de ella. Digerido por otro estómago. Otra frase. El pez no se entera que está en el agua. De esas cosas, alguien pudiera decirlo en una sesión. La oruga que quiere ser mariposa. Esta frase es de la misma persona que habló del enderezarse de manera que ya no puede torcerse. Una lechuga verde, hermosa, frágil, no es lo mismo que un árbol que viste crecer. Ahí estábamos hablando de algunos elementos de animal, vegetal, mineral, y la persona dice, yo soy una lechuga verde, hermosa y frágil. Parezco una abejita, una frase que parece inocua. Bueno, por ahí se abre un mundo. Él tiene la cabeza bien amoblada. Esta era una persona, una ejecutiva de una firma, una mujer muy inteligente, ¿ok? Que decía metáforas una detrás de la otra. Y esta es una de las que recuerdo y que además me parece muy, muy gráfica, ¿no? Esta persona decía, usando la técnica del profe malo, y narraba entonces lo que ella hacía supuestamente desde la técnica del profe malo. Eso es un personaje, eso es una metáfora. Agarrar el toro por los cuernos, no meter la cabeza debajo de la cobija y pararme en mis dos pies. Todo eso en un solo bloque dicho por una persona. Y cada una de esas metáforas tiene una fuerza y un poder por el cual podemos entrar. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice aquí? Que tengo aquí encima esto, lo voy a cambiar para arriba. Las piedras que se ven cuando baja la marea. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo de algunas de las metáforas que yo he escuchado y que tengo marcadas con mi M roja dentro de mi cuaderno, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos más atención en nuestras sesiones de coaching o de psicoterapia o de coaching de equipo, facilitación, en el mundo en el que trabajamos, vamos a darnos cuenta que las personas suelen utilizar muchísimas metáforas. Muy bien. Como dice Damián Goldberg,
Los clientes son completos y tienen todas las respuestas. El trabajo del coach es preguntar e invitar al autodescubrimiento. Esto lo tomo porque me parece una frase importante, aunque pareciera no tener relación con lo que es la metáfora. Pero el autodescubrimiento tiene que ver con la metáfora. Buscando un poco de información un poco más teórica, me encuentro con que nuestro cerebro es un reproductor de imágenes conocidas. Yo tengo unas imágenes guardadas en algún disco duro, en alguna parte de mi cerebro, de mi imaginación, y el cerebro lo que hace es reproducirla. Almacena recuerdos y vivencias, aquí tenemos que ver con la memoria, y se encuentra equipado con la capacidad de combinar imágenes y de generar nuevas propuestas. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de imágenes, pero de alguna manera, también aquí, aunque no se diga, está el cuerpo involucrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de vivencias y estamos hablando de recuerdos. La memoria y la imaginación no son operaciones totalmente desligadas, sino que se hallan conectadas entre sí. Estas cosas son básicas para lo que es trabajar con la metáfora. No, a lo mejor no nos damos cuenta, pero una metáfora tiene detrás de sí elementos que ya pasaron en mi vida o que están en un recuerdo guardado. ¿Okay? La metáfora es la feliz unión entre la racionalidad y la imaginación. Ayuda a la co-creación y a la creatividad. Traspasa la barrera de la resistencia. Esta es una anécdota interesante de cuando yo estaba formándome como psicodramatista. Yo no recuerdo si ya había terminado mi formación. En la Escuela Venezolana de Psicodrama teníamos como costumbre antes de la pandemia hacer los maratones de psicodrama. Se formaba parte de la formación en la última etapa, en la etapa de directores, y entonces eran 2 días con pernocta, dormir en un lugar, un espacio muy especial, compartir todos, ¿ok? Eran 2 o 3 días con 2 noches, ¿no? Y entonces hacíamos psicodrama tras psicodrama, como así como hacía Moreno en Beacon, ¿ok? De lo cual Nixa, nuestra maestra, se formó directamente con él, y así era la experiencia, ¿no? Entonces la gente iba pasando y dirigiendo. Yo recuerdo haber dirigido a una compañera, ¿ok? Que estaba dando vueltas en ese psicodrama que da vueltas y que da vueltas y que no permite de alguna manera la conexión a lo que queremos trabajar. Pero el psicodrama es una cosa muy compleja, que tiene muy compleja, quiero decir que no voy a explicar aquí, a eso me refiero, que tiene muchos elementos, pero una sesión de psicodrama tiene un protagonista y un director, tiene unas personas que apoyan, que pueden ser la misma audiencia y el escenario. Esos son los 5 elementos del psicodrama. Entonces yo estaba dirigiendo a esta joven, a esta compañera, y ella circular, daba vueltas, no conectaba bien, y a mí se me ocurrió decirle, vamos a hacer una cosa, vamos a salirnos de aquí, ven, vamos a salirnos. Y la saqué del espacio, del salón donde estábamos, y entonces, cuando entré le dije, si esto fuera un cuento de hadas, ¿cómo sería? Y ella empezó a montarlo. Y con eso trabajé con esta última parte. Traspasé la barrera de la resistencia, que era una de las cosas que estaban ocurriendo allí. A través de la metáfora de un cuento de hadas, pude lograr algunos elementos, o pudimos pues hacer entre todos, lograr una conexión mucho mayor y que ella se diera cuenta de cosas. De hecho, ella después comentó que lo que había trabajado en ese psicodrama lo había llevado a terapia individual y había sido un cambio en su vida bastante poderoso. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? La metáfora es un fenómeno conceptual más que lingüístico o de la imaginación poética. Las metáforas son una manera de hablar de los hechos, de la experiencia. Okay. Muy bien. Tanto el proceso de producción como el de comprensión de habla metafórica se produce de forma automática. Y aquí es donde precisamente nosotros, por eso, también tenemos que empezar a escuchar automáticamente las metáforas, o por lo menos esa es mi invitación en este momento, ¿no? Es empezar a tener como más conciencia de qué es lo que está diciéndote la persona, que no te está diciendo con todas las palabras, sino que le está usando una imagen para eso. Le está usando un verbo de acción que tiene que ver con una metáfora. La metáfora impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción.
Entonces, cuando nosotros involucramos la palabra acción y sabemos que una de las cosas dentro del coaching es lograr que la persona pueda tener algunos elementos de acción al cierre o un plan de acción, entonces también podemos incorporar la metáfora dentro de esa acción, incluso dentro de ese plan de acción. Yo puedo decir, bueno, mira, ¿cuáles son las cosas que vas a hacer esta semana? Y la persona te puede utilizar una metáfora diciendo qué es lo que va a hacer. ¿Okay? ¿De dónde Una proviene? pregunta. Ajá, sí, cómo no. Ajá. Los dichos son metáforas de lo colectivo. Sí, los refranes, maravillosas metáforas. Exacto. Excelentes metáforas. Perfecto. Que se me, yo dije, lo asocié, pues. Hay un ruido por ahí que aparece de vez en cuando, chicas, no sé qué será. Muy bien, entonces, ¿de dónde proviene todo lo que, digamos, yo a lo largo de 20 y pico de años he estado como recolectando de mi formación de psicodrama, de mi formación de dramaterapia y de storytelling, que forma parte dentro de la dramaterapia también de un elemento, ¿no? Y que además también cuando yo narro una historia, con metáfora uno, ahí hay un psicodrama y ahí hay elementos para trabajar. El coaching tiene elementos de historia contada, de historia narrada. Y eso es igual que la psicoterapia. Tenemos enfrente de nosotros a alguien que está narrándonos una historia. Yo he comenzado una sesión de psicoterapia, por ejemplo, diciendo algo como esto. Yo, ok, estamos arrancando la sesión, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El encuadre inicial, ta. Cuéntame, vamos a comenzar a hablar como si me estuvieras contando un sueño. Y la persona comienza su proceso. No, pero ¿cómo es eso? A veces hay resistencia o no entienden. Entonces, yo le explico de nuevo, mira, tú sabes que en los sueños puede pasar cualquier cosa. En los sueños ocurren las cosas más insólitas. Estás en un lugar, pero no es ese lugar. Está no sé quién, pero tiene la cara de otro. Y así, ¿no? Y pasas de un lado a otro. Bueno, yo quisiera que esta sesión fuera así. Y a veces eso alimenta muchísimo a que vayan ocurriendo cosas que son para la persona incluso novedosas, ¿no? Eso también es una manera de trabajar metáfora. Yo no me atrevo a decir que eso sería algo para trabajarlo en el coaching, pero sí lo puedo decir que para psicoterapia puede ser una excelente manera de entrar a la psique de la persona, ¿no? Y esta es como mi propuesta de lo que yo quiero mostrarles. Y lo veo como un engranaje, otra nueva propuesta, otra propuesta de metáfora. Las metáforas, desde lo que trae el cliente o el paciente, el equipo, la gente con la que estamos trabajando, y la propuesta que llevo yo, ¿ok? ¿Cómo la llevo? ¿Cuál es la mejor manera de ofrecer una metáfora a alguien con quien estoy trabajando? Va a depender mucho del estilo personal. Por ejemplo, yo esta de, ¿y si tuvieras una vara mágica? Esa es una propuesta mía, por ejemplo. ¿Ok? Si en medio de todo esto, si tuviera una vara mágica en este momento, y le digo incluso que la tome, que agarre un elemento que sea su vara mágica, ¡pling!, que haga un sonido, ¿qué cosas le gustaría que cambiara? ¿Okay? Ahí estoy trayendo yo la metáfora. ¿Por qué la estoy trayendo? Porque estoy viendo algo, estoy escuchando algo de lo cual yo siento que a lo mejor la persona está muy racional, ¿ok? Está montado aquí en la azotea, como le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, le digo, ok, espérate un momentico, ¿y si tú tuvieras una vara mágica, cómo te gustaría que fuera esto? ¿Ok? Es una pregunta. Lo estoy utilizando con una metáfora. En algún momento yo trabajé con una persona, el propósito de vida, ¿ok? Y la persona estaba un poco desorientada con respecto a eso. Y la persona me dijo, es una caja de madera súper antigua con un candado, enterrado bajo tierra. Ok, este era un proceso de psicoterapia. Y yo recuerdo que a partir de allí, de esa sesión, yo seguí utilizando ese elemento. De hecho, la persona fue a la playa y yo le decía, mueve tus pies dentro de la arena. Estaba con los pies en la arena mientras estaba en la sesión conmigo. Y yo le decía, ¿por qué no empiezas a mover tus pies para desenterrar? Fíjense cómo incorporo cuerpo para desenterrar, a ver qué estás encontrando. Y cada vez que cada cierto tiempo dentro del proceso, que ya llevamos varias sesiones,
Le he preguntado por esa caja, si ha cambiado, si no ha cambiado. Y dije, en algún momento me dijo, logré abrir el candado. Y ahí vamos, ¿no? Esta es otra metáfora que alguien me dijo, los lentes del siglo XX no sirven para el siglo XXI. Me pareció muy interesante, ¿no? Esta es una persona que trabaja en una fundación y que siente que lo que está ocurriendo ahorita pues es una cosa que es tan vertiginosa y tan fuerte que necesita unos nuevos lentes. Y esta última que me pareció muy interesante, no la traje yo, también la trajo la persona, y era que es una mujer de 50 años aproximadamente, 50 y pico, cortos. Sus hijas ya crecieron, sus 2 hijas, y ella no se había dado cuenta, no había tomado conciencia de su nido vacío, entre comillas, que todavía no está vacío, pero está en ese proceso. Y claro, ella venía de hacer, como decía ella, dicho por ella, un nado sincronizado en una misma piscina. Los 4 miembros de la familia, ella, su esposo, y las 2 niñas, que ya no son niñas, hacían nado sincronizado, y se dio cuenta en este momento de que están nadando cada uno en su carril en la misma piscina. Ha sido una imagen muy trabajada varias veces y tiene que ver con eso, ¿no? Y la misma persona lo trajo. ¿Cómo lo trabajo yo o cuáles son mis ideas de lo que puede ser el trabajo con las metáforas aplicadas, ¿no? La primera cosa es, si tomamos el círculo que está superior, utilizo el dron como un elemento que, si hubiera un dron aquí arriba en este momento y estuviera observando esta sesión, ¿qué diría sobre lo que está observando de ti, por ejemplo, ¿no? Si un dron entrara y viera esta habitación, ¿qué diría de este equipo? Es una mezcla entre reverso de roles o inversión de roles psicodramático, pero también estoy utilizando un elemento, aunque no es real, no es tangible, es una metáfora también. Están los objetos transicionales, ¿no? Un objeto transicional, yo siempre utilizo mucho este, es el portacelular, tiene una sonrisa, tiene manos, tiene base, es transparente. Este es un elemento. Tengo, por ejemplo, pues, mis 2 ositos, ¿ok? Ella se llama Clotilde y él se llama Teddy, ¿ok? A veces los trabajo solo, aparecen de repente y hacen cosas como esta. ¡Ah! No puede ser. Me parece. Mira, Clotilde dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Ok, es un personaje, es un elemento, es una metáfora también. Me acabo de comprar esta serie de muñequitos. Los mandé a comprar en España, por cierto. Ok, que me parecen muy poderosos, claro, me parecen más poderosos en presencial. Sin embargo, ya algún uso le daremos en online. Pero miren, yo también tengo una mandarina aquí. Tengo una cartuchera. Tengo el mouse del celular. Tengo una botella de agua. Tengo otros lentes. Tengo un lápiz. O sea, tengo los elementos que necesito para poder trabajar la metáfora. Incluso le puedo decir a la persona, observa tu espacio donde estás y ubica un elemento que te represente lo que acabas de decir, por ejemplo. Y me estoy metiendo con su propia narrativa, no estoy yo colocando la narrativa de él, ni estoy yo colocándole el elemento, sino que él lo está trayendo, ¿no? Y se puede trabajar con cuerpos, se puede moldear, si lo pones más lejos, si lo pones más cerca, si ese elemento te hablara, ¿qué te diría? ¿No? Y luego volvemos de nuevo a la sesión de coaching o a lo que estemos trabajando. ¿Okay? Es solo como un elemento de herramienta que entra y sale. En el lado derecho tenemos la canción. ¿Qué canción? ¿A qué canción se te parece esto? No, esto es un bolero. No, esto es un tango. No, esto es una salsa. ¿A qué película? Si esta sesión tuviera un nombre de película, ¿cuál sería? Si esta sesión tuviera un nombre de película inventado por ti, ¿cuál sería el nombre de esa película? ¿Qué obra de teatro? ¿Qué personaje? Volviendo aquí a Norma, lo que tú preguntabas hace rato, ¿ok? Entonces yo puedo traer, bueno, y tú esto que me estás contando, esto que te estoy escuchando que te pasa con el equipo de trabajo con el que tú trabajas, ¿se te parece alguna película? ¿O se te parece a un personaje? La persona pudiera, no, vale, nada que ver. O mira, sí, oye, la verdad es que no había pensado en eso. Ok.
Luego está toda la riqueza de la mitología, que la que nosotros conocemos más es la mitología griega, pero en realidad la mitología nórdica, la romana, la de cada país, aquí en Venezuela hay mitologías también, leyendas, los cuentos de hadas, como les contaba en aquella oportunidad con esta persona a quien le hice el psicodrama, los refranes que preguntaban hace rato, son una riqueza total. Y una de las cosas que yo utilizo muchísimo es, si esto fuera un animal, vegetal o mineral, ¿qué sería? Si este equipo de trabajo fuera un animal, vegetal o mineral, ¿cuál sería? Y que cada quien, por ejemplo, describa el suyo y diga por qué. ¿Y cómo sería esa misma metáfora, animal, vegetal o mineral, con el supervisor? ¿Cómo es sin el supervisor? ¿Cómo es ese equipo sin ti? ¿Qué animal, vegetal o mineral es cuando tú no estás? ¿Okay? Incluso para levantar información, yo suelo utilizar esa metáfora. Voy a hacer una intervención en un equipo de trabajo y necesito saber qué es lo que quieren ellos hacer con ese equipo, con ese grupo. Ok, si este equipo fuera un animal, vegetal o mineral, ¿qué sería? ¿Qué nombre si fuera una película? De canción. ¿Okay? Entonces, la metáfora, otra manera de hacerlo también es, por ejemplo, que construyan ellos la metáfora de su equipo. Eso forma parte del diagnóstico, ¿verdad, Doménica? Doménica aquí una experta en coaching de equipo y trabajando, por ejemplo, con legos, con elementos que ellos tengan que construir o con un dibujo, que tengan que dibujar cuál es su metáfora de ese equipo en este momento, con esa fecha, con ese día, y cómo se puede ir transformando a lo largo del tiempo. No sé si hay preguntas, inquietudes, reflexiones en voz alta, ganas de compartir en este momento. Miren, querida. Ajá. Besote. Mira, miren, ¿dónde, conociendo las etapas del proceso de coaching, porque oigo muchas preguntas exploratorias. Por ejemplo, en la parte del acuerdo, ¿cómo asocias tú la metáfora en ese espacio? Fíjate que yo lo utilizo mucho, gracias, George, utilizo muchísimo la imagen del viaje. Este es un viaje que está comenzando. ¿Okay? Es un viaje que está comenzando, yo puedo traerlo yo o puedo preguntarle a la persona, ¿cómo te imaginas esto? Un camino, un viaje, que son como las cosas que implican estaciones, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría que hubiera en este viaje y que sea como un acuerdo, el logro, el objetivo, qué meta quieres lograr? Esa pudiera ser una manera, se me ocurre. ¿Ok? Yo utilizo metáforas, no es que utilizo metáforas, yo estoy pendiente de las metáforas en cada etapa de cualquier sesión. En cada etapa de cualquier sesión, porque la gente usa metáforas todo el tiempo. No sé si con eso te respondo, George. Yo una reflexión que decía que a mí lo maravilloso de lo que te escucho, además de por supuesto que está el cuerpo y la posibilidad de incluirlo, es esa interconexión que se logra entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. O sea, es como de alguna manera sacar a las personas de donde suela estar para llevarlas a otro espacio donde quizás puedan ver qué está pasando con esa persona. Creo que es maravilloso como recurso, pues, esto de que el sonido, el color, o sea, llevar a las sensaciones corporales y a todo lo que tiene que ver con ese proceso me encanta. Así es. A mí me da mucha risa, gracias a él, me da mucha risa, por ejemplo, los ejecutivos, ¿no? Que no están acostumbrados para nada en su día a día a utilizar metáforas, ¿ok? Y cuando yo les cierro la sesión y les digo, ¿de qué color es esta sesión? Se queda así como que, ¿ok? Entonces, ay, no, es verde, verde esperanza, ay, azul, es mi color favorito por esto y esto, ¿no? Pero a mí me gusta porque ellos no se dan cuenta de las veces que ellos también utilizan metáforas, ¿no? Entonces, yo he escuchado metáforas maravillosas en ejecutivos, súper cuadriculados, súper formalitos, que no tienen nada
Y la he escuchado, pero así, o sea, yo estaba inmerso en un mar de tiburones, una maravilla de metáfora. Y la dijo, no sé, el director ejecutivo, no sé qué cosa, no me acuerdo cuál era, ese gerente. Estar en un mar de tiburones es una cosa, pero para sacarle punta, pero bueno. Y dentro de ese mar de tiburones, que eras tú. Ajá. ¿Sí? Claro. Miren, un gusto escucharte como siempre. Yo te había colocado en el chat, porque yo tenía la idea de que la metáfora, o quizás en la experiencia que he tenido, me gusta utilizarla como para traducir, traducir quizás una idea del asistido o del participante, un poco para que estimular esta parte de la creatividad. Y te preguntaba si era el inicio, el desarrollo, al final, pero entonces escuchándote quiere decir que en cualquier etapa de la conversación, pues la metáfora está presente. Por ejemplo, que traen un historial de refranes de los abuelos, y cuando tú exploras un poco, eso está cargado como de muchas creencias limitantes, vamos a verlo así. Entonces, claro, de alguna manera, la idea es un poco, no esa repetición por repetición, sino más bien llevarlos a un espacio mucho más reflexivo, y porque cuando lo describen de otra manera, es como que si ya ese refrán pareciera que pierde como la fuerza. Ya logran como más bien crear como una nueva historia, por alguna manera. ¿Es así o es una mezcla de dos cosas? Me gustaría un poquito tu experiencia de coaching. Yo con el mundo psicoterapéutico soy mucho más lanzada con las metáforas. Esa es la primera cosa que quiero diferenciar aquí. ¿Okay? Si yo estoy en un rol de psicoterapeuta, yo puedo lanzarte yo a ti la metáfora y decirte, mira, tal cosa y tal cosa. A mí me suena esto, pero entonces me recuerda a mí al patito feo. ¿Tú te acuerdas del cuento del patito feo? Y ya, se lo lanzo así como quien no quiere la cosa. La creencia limitante, a lo mejor él no la va a ver o no la va a escuchar o no la va a sentir en el momento, pero seguramente algo va a ocurrir porque lo simbólico siempre da como vuelticas, ¿no? En nuestra psique. En el mundo del coaching yo soy más respetuosa, es raro que yo lance una metáfora así fue, sino que yo digo, mire, la hipótesis que yo tengo, la lanzo como metáfora. ¿Ok? Entonces digo, mire, yo tengo una hipótesis con mucho respeto, te voy a regalar una imagen, esa es otra manera como lo hago. Yo te voy a regalar una imagen, eso es así, como esta botella de agua, tal cual, así me parece, ya, grande, pero está hasta la mitad, transparente, con la tapa azul. No sé por qué me llega eso. A ver qué dice la persona. Ay, mira, no lo había visto. Ah, mira, no sé de qué me estás hablando. No ha pasado nada. Me olvido del tratamás, lo dejo allí como que, ¿ok? O le digo, mira, me encontré con estos lentes. Y estos lentes están como sucios, mira, están rayados y todo, ¿vale? Eso me recuerda a lo que estás hablando. Unos lentes que pueden ser útiles, pero que hay que lavarlos, hay que hacerle algo, porque están como sucios, ¿no? Hasta ahí lo dejo, ¿ok? Y lo hago con mucho cuidado, con mucho respeto, por eso es que prefiero más utilizar las metáforas que me da la persona. Y la persona siempre dice metáfora. Es impresionante. Siempre dice metáfora. Gracias, Eunice. No sé si te respondí. Gracias, muchísimas. Lucía, ¿sabes que ahora que te estoy escuchando, recuerdo en una sesión de coaching justamente una persona que inició la conversación diciendo que le costaba mucho llegar a un acuerdo o plantear qué era lo que quería en la sesión, porque se reconocía como un perro verde. Una maravilla. ¡Maravilla! Entonces, cuando yo un perro verde. ¿Y cómo es ese perro verde? Y entonces ella comenzó a hablar del perro verde. Y yo le digo, ay, pues, ¿sabes qué? Reconozco que yo también soy un perro verde. Vamos a hablar de perro verde a perro verde. Y ahí comenzó la sesión. Entonces, fue una manera de entrar una maestría. Ahí entró la conversación en empatía, en confianza, en entrega de que, bueno, no hay nada prohibitivo entre dos perros verdes.
Ujú. Es una manera de generar confianza. Es una manera de conectar con la presencia, que es una de las competencias, ¿no? Aquí tenemos un perro verde, mira, Salvia Paulina Ríos dice P con una, en una cajita verde. Muy bien, nosotros vamos como, yo creo que eso también es interesante y tiene que ver mucho con las cosas con las que nos conectemos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el arte. Y entonces, obviamente, mi tendencia va a ser a colocar o películas, obras de teatro o utilizar algún elemento de algún cuadro o alguna música. La música es maravillosa, ¿ok? Entonces eso también ayuda a que la persona se vaya a la metáfora o sutilmente tú lo puedas traer. Pero la gente de verdad en general utiliza muchísimo la metáfora, no hace falta que nosotros tengamos un repertorio de metáforas para las cosas, ¿no? Y agudizar mucho el oído. Yo diría que esa es una de las cosas que son tan importantes, ¿no? Porque el oído y lo que la persona te hace con el cuerpo también es metafórico. ¿Okay? Entonces yo puedo, como en la Gestalt, decirle a la persona, oye, sigue haciendo ese movimiento. Y acompáñalo con tu respiración. ¿A qué te recuerda esto? La persona dirá algo. Oye, me recuerda a la rueda de la feria, cuando uno se monta. Ok. Sigue moviéndolo. Y por allí, ok. No es que me voy a quedar trabajando así, porque no es gestal, no es una sesión de psicodrama, pero sí por lo menos para entrar a algo, pues. O darle otra dimensión, yo diría. ¿No? Cuando las personas son muy racionales, allí es donde yo, bueno, a juro, pues, de alguna manera incorporo el elemento de la metáfora. ¿Más preguntas? Miren, una pregunta, Ajá. Lucy. Sí, ¿Me dígame. escucha? Sí, Ajá, mira, fíjate. Yo quisiera diferenciar lo siguiente para que tú me lo confirmes si es así o no. En caso de un proceso psicoterapéutico individual, si bien es cierto que yo pudiera iniciar la metáfora, o sea, yo pudiera iniciar el proceso de metáfora si lo trae el paciente, en este caso, como lo acaban de decir, el perro verde, la persona dice que se parece a un perro verde, yo pudiera empezar esa metáfora desde allí. Ahora, si el paciente no lo trae, no sería quizá adecuado traerlo al principio, ¿no? Sino de repente podría colocar esa metáfora si hay una resistencia en el proceso que yo estoy viendo en el paciente, ¿cierto? En ese caso sí podría traer una metáfora inventada por mí, traída por mí. Sí, si es psicoterapia, es válido. Es válido e incluso tú puedes comenzar la sesión con una metáfora. Lo que yo decía de, cuéntame lo que me vas a contar. En esta sesión me lo vas a contar como si fuera un sueño. En los sueños puede pasar cualquier cosa y estoy arrancando. O otra cosa puede ser también, ok, fíjate, estamos arrancando, son las 2 de la tarde. A las 3, ¿qué te gustaría haber logrado en esta sesión? Y si fuese un camino, ¿cómo sería ese camino? ¿Cómo te gustaría que fuera? Tú estás lanzando la metáfora. ¿Ok? Y la persona te dirá, yo quiero un camino de flores, con arbolitos. Bueno, no, este camino tiene una pinta de ser lleno de piedra. Ok, ya está diciendo cosas ya. Ya está arrancando con los elementos. No sé si te respondí, Dios. Ok. No, sí, perfectamente, sí. Yo pensé que se podía aplicar más en un proceso grupal, pero ya veo que en individual lo podría hacer de esa manera también. Sí. Y siempre elementos transicionales son buenísimos, ¿ah? Ok. A través del cuerpo también surgen muchas metáforas. Cuando tú le dices a la persona, mira, busca, o sea, siente tu cuerpo, cómo estás en esa zona. Bueno, esa es una zona blandita, como tranquila, como acolchadita, y cómo te sientes ahí en esa zona, cómoda, como cuando estoy recostada en mi almohada. Entonces, ese tipo de cosas, de alguna manera nos están hablando de la persona, pues por supuesto, es la narrativa que la persona tiene en esa zona, pero yo busco la metáfora en el cuerpo, o sea, si de pronto, ¿y qué imagen te viene? ¿Cómo te sientes? Y desde el sentir, desde la sensorialidad, yo puedo buscar, como dice, darle un poco más de fuego a la metáfora. ¿Cómo lo hago desde el coaching?
para poder, de alguna manera, acompañar al cliente a que construya su propia imagen o su propia metáfora, su propia narrativa de lo que sucede? Yo creo que la pregunta, siempre la pregunta, Nora, para mí la pregunta es clave, ¿ok? Y bueno, vamos a suponer que la persona, volviendo al ejemplo que te decía, ¿no? Hace un movimiento con su mano, incorpora otra parte de tu cuerpo, etcétera. ¿Qué se te parece esto? ¿Y en qué momento de tu vida, en este momento, tú sientes esto mismo que estás haciendo? Eso puede ser, ¿ok? O le haces lo siguiente, le haces lo que se llama en psicodrama un doblaje, que es muy bueno ahorita con los tiempos de online. La persona está haciendo así y tú le dices, ok, ahora lo voy a hacer yo, obsérvame. ¿Y qué ves? ¿Qué sientes? Eso se llama el Estás espejo viendo. en el cuerpo. Ok, Hacerle espejo a la gente. es el espejo, ok. Entonces Ajá. el doblaje dentro del psicograma. Ujú. Y entonces la persona ahí agarra otra cosa, suelen agarrar otra cosa diferente que no es la misma de hacerlo desde de la propia propiocepción, sino que lo estoy viendo Sí. reflejado y es otra cosa, es imagen, es movimiento, es cuerpo. Ujú. Exacto, ok. Ujú. A ver, miren, una pregunta. ¿Dónde Ajá. ves tú el límite del uso de la metáfora en el coaching? Yo diría que el sobreuso, como todo, va a generar incomodidad, molestia o sencillamente pierde como la gracia o el objetivo, ¿no? Yo creo que por eso es que me gusta mucho más trabajar con la metáfora que trae la persona. Si la persona no es metafórica, si las personas lo son casi todas, de verdad que es impresionante. Pero si la persona usa menos metáfora, yo puedo lanzar alguna. Como te decía, mira, eso que estoy escuchando, ¿te me parece? Mira, yo veo estos lentes están sucios, ¿ves? Esto está un poco, hay que echarle como una lavadita. Y cuando yo te escucho eso, eso parece a lo que yo estoy viendo en estos lentes, ¿verdad? O mira, yo tengo aquí un tachito de basura donde boto algunas cosas, ¿ves? Pero no es un tacho grande de basura, es un tacho pequeño, es como portátil. Lo tengo aquí en el escritorio. Y cuando yo te escuché diciendo eso, lo que me vino fue ese tachito de basura que tengo aquí, este perolito, como diríamos en Venezuela, de basura. Y la persona dirá, ¿y eso por qué? O dirá, oye, vale, la verdad es que sí. O mira, no lo había visto así. Yo lanzo la cosa. Ahora, en general la gente usa metáforas. La gente usa, es impresionante las cosas que la gente suele decir sin darse cuenta, pues, ¿no? Y son maravillosas. Yo diría que siempre, nunca exagerar con la metáfora. Y todo va a depender también de cómo estés tú con la metáfora. Si tú no eres metafórico por naturaleza, pues mira, a lo mejor no es la herramienta más idónea para ti. A lo mejor necesitas unas cuantas horas de vuelo, meterte un poquito más en el mundo de asociar cosas, en qué se parece, en qué se parecerá esta botella de agua a lo que yo estoy viviendo y lo haces tú misma, contigo misma. ¿Ok? ¿En qué se parece esta mandarina a lo que yo estoy viviendo? Bueno, es naranja, si quito los gajos, a veces es ácida, y tú misma haces tu propio trabajo para trabajar la metáfora contigo mismo. Ok. Así lo veo yo. Chévere, gracias, Miren. Seguimos entonces por aquí. Bueno, fíjense que yo coloco aquí la palabra cuerpo porque el cuerpo acompaña tal como Nora y Dalia que están aquí, son expertas, lo saben mejor que yo. Y aquí está. Dimensiones lenguaje, cuerpo y emoción, que son las dimensiones dentro del coaching, pueden expresarse mejor si invitamos a nuestros clientes a que usen sus cuerpos para expresarse. Y dentro del psicodrama hay 3 elementos. La escultura, yo trabajo con cuerpo, con escultura, vamos a hacer una escultura. ¿Qué es una escultura? Utiliza tu cuerpo para representar lo que estás sintiendo en este momento. Qué emoción o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la escultura puede tener incluso 2 momentos, escultura antes, escultura después. Con la escultura puedo cerrar una sesión de coaching, es muy útil para cerrarla, ¿no? Y yo les confieso lo que a veces hago. Si la sesión de coaching es online, que suele ser en los últimos tiempos, y si por ejemplo lo hacen en el teléfono, le tomo una foto a la persona y después se la mando. Cuando termina la sesión, le digo, este es un regalito, y está la persona con su... ¿ven? Y la gente lo agradece, porque eso también es interesante.
La inversión de roles, que es esta técnica maravillosa del psicodrama, donde, por ejemplo, el dron que habla y que dice cosas, y bueno, la persona se voltea, da una vuelta en 360 grados, o sea, que utiliza su cuerpo. Y el pictograma, que es como hacer un collage o hacer un dibujo, o utilizar, por ejemplo, estos mismos muñequitos, que la persona construya un pictograma o incluso también un espectrograma de lo que está ocurriendo en su situación, utilizando elementos. Yo puedo hacer, sin muñequitos, también puedo hacer un espectrograma. Y entonces coloco, no sé, palillos, los elementos que encuentro. El celular representa a mi mamá, la cartuchera es el jefe, y estos lentes son mi hijo. ¿Okay? Entonces los pongo de una manera, la persona me lo muestra o le tomo una foto, me lo manda por WhatsApp, yo lo veo y podemos trabajar sobre eso, ¿no? Eso es más o menos como lo que se puede hacer. Cada vez que un cliente viene con un problema, en busca de ayuda, trae con él su propia imagen del mundo. Entonces, por eso digo que los clientes traen las cosas con las que nosotros vamos a trabajar. Y esta mañana conversaba con una amiga que me estaba contando, ella se está formando como junguiana, me estaba contando algunas cosas que estaba haciendo con alguna, perdón. Ajá. Y bueno, Armando Rojas Guardia es un poeta venezolano que falleció el año pasado y él tenía un taller, lástima que me enteré ya estando él en otro plano, porque el taller se llamaba Vivir Poéticamente, ¿no? Y entonces dice, vivir poéticamente es aprender a vivir estableciendo continuas relaciones analógicas entre los objetos aparentemente más disímiles y entre los más diversos órdenes y planos de la realidad. Que el eje de toda la propia actividad psíquica sea esa permanente metaforización. O sea, para un poeta es fácil trabajar con metáforas, de hecho, forma parte de su lenguaje y de su manera de escribir, ¿ok? Pero para él iba un poco más allá, la poesía en lo que se vive, ¿ok? Entonces yo creo que el ejercicio que yo decía antes, de tú mismo ponerte en hacer tus propias analogías entre objetos que aparentan ser visibles, o hacerlo con los hijos, hacerlo con los nietos, o sea, con los niños, por ejemplo, adolescentes. Mira, ¿en qué se parece esto a esto? ¿En qué no se parece? Eso puede alimentar el trabajo con la metáfora en nuestras sesiones. La imagen tiene todo lo que se necesita, permite que el significado surja de ella misma. Seguir el camino de lo imaginario nos puede llevar al microcosmos de la persona, conocer sus conflictos más íntimos, sus crisis, sus proyectos. Entonces, fíjense, la palabra proyecto aparece aquí y yo lo asocio a esos planes de acción, que es como la última fase del cierre de esa sesión, ¿verdad? O cuando ya estamos cerrando el ciclo de sesiones de coaching con nuestros clientes. ¿Okay? Y si nosotros pudiéramos decirles, bueno, mira, eso que está allí, por ejemplo, es una sesión en la cual yo utilicé, es un espectrograma. Yo estaba en una sesión de un trabajo que yo hago que se llama Relatos de la Caverna, que lo hago con otro psicodramatista, que es un trabajo psicodramático, un viaje interior, ¿ok? Muy interesante. Y eso lo hice allí, le tomé mi foto, mi espectrograma, y eso es lo que estoy mostrando aquí. El libro de Nixa habla de que es el de psicograma arquetipal. Yo les decía que Nixa es la maestra, pues, de nuestra escuela de psicodrama, que se formó directamente con el creador de psicograma, que fue Jacob Levi Moreno, y esas frases provienen de su extraordinario libro. Con Nixa hicimos un viaje maravilloso hace ya, yo diría que casi 20 años, cuidado si no 20, los 20 completos, ¿no? Que se llamó La Odisea, que fue trabajar en 12 estaciones por un año, una vez al mes, psicodramáticamente, pasajes de la Odisea. Y bueno, maravilloso, por supuesto, con cuerpo, con todos los elementos que el psicograma trae, que son tan ricos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo tengo para darles. Preguntas, dudas, inquietudes, reflexiones, contradicciones, desacuerdos. Estoy abierta a escuchar.
Nora tiene la mano levantada. No sé si ya pudo intervenir o si es otra pregunta. Hace rato se me olvidó bajar la No mano, pasa nada, es para pero no dejarte aprovecho. pendiente. Aprovecho. Mire, me gustó mucho la forma como estás mostrando el trabajo con la metáfora, que bueno, que es súper rico a nivel de imagen, de narrativa, de significado. Y a mí me parece excelente lo que nos acabas de exponer, porque, Gracias. bueno, abre posibilidades para nosotros que estamos trabajando en el coaching, y cuando trabajamos en el cuerpo, el trabajo con la metáfora también es muy poderoso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Nora. Nora fue la persona que me enseñó el masaje Rolfing hace más de 20 años. Digan. Éramos unas niñas. Aún. Sí, éramos niña. Ok. Podemos abrir los un poquito. micrófonos, Ay, Sí, las perdón. bueno, si cámaras, quieres, compartir. sí, si quieres ya, exacto, dejar de compartir la pantalla y abrimos el espacio de la sala. Ok. Sí. Bueno, si quieren contactar a Miren, aquí tienen todas sus coordenadas de redes sociales. Gracias. Tómenle foto. Eso, tómenle foto. Y bueno, ahí la tienen. Y si no, a través de, si no la ubican por todas estas redes sociales, nos pueden escribir a Coaches in Progress. Siempre la vamos a poder ubicar. Muy bien. Haga la cuña. Haga la cuña, sí es. Bueno, muy bien. A mí cada vez que uno ve estas exposiciones y estas conversaciones, nos valida que es que el coaching no es nada rígido. El coaching es un método o un enfoque flexible que tú pues puedes incorporar algunas habilidades, ¿no? Y estas herramientas para seguir acompañando a este cliente, este asistido, a este coachee, y que no es un modelo rígido que no permite ninguna otra intervención, ¿no? Así que esto nos dice que, bueno, que aprendemos el modelo estándar con las 8 competencias, pero que también recuerden que cada coach construye su propio modelo y puede ir incorporando diferentes habilidades, herramientas, destrezas que vamos a ir viendo, vamos a irles presentando en cada uno de estos espacios, ¿no? Bueno, fantástico. A mí me gusta mucho emplear la metáfora en el diseño de acciones. Fíjate. El diseño de acciones funciona maravilloso, maravilloso. Qué bueno. Pon un ejemplo. ¿Cómo haces, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, si tuvieses que, por ejemplo, si este fuera tu bitácora, ¿sí? O si tú fueses Cristóbal Colón, ¿cómo sería tu bitácora? ¿Okay? Qué bueno. Si tendrías que armar un viaje a la luna, ¿cómo sería este viaje a la luna? ¿Cómo lo harías? Ay, qué bueno. ¿No? Tiene que hacerlo. Ahí se Te la voy a robar. hacer su... No, tranquila, por supuesto. Muy bien. Fíjate que a mí me gusta cuando trabajo con grupos y de pronto hay una situación de conflicto porque se ha perdido algunos de las personas, de los integrantes del equipo, porque se ha ido del país y entonces se crea como el vacío, ¿no? Entonces la gente queda como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, cada uno de los miembros toma algo, que sea un cojín, un bolígrafo, y lo va ubicando en un espacio. Y entonces va diciendo cómo está configurado ese equipo a través del bolígrafo, el cojín, etcétera. Entonces, un bolígrafo está encima de un cojín, el otro está dentro de no sé qué. Entonces, cada quien va posicionándose cómo percibe o siente ese equipo. Entonces, bueno, ¿y dónde pondremos a fulano que se ha ido? Bueno, lo ponemos aquí. Y generalmente lo ponen como sostenido o apoyado en algo. Entonces, de pronto agarro ese cojín que ellos colocaron y sale. Y entonces se dispersa por todo el salón. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando fulano no está? Entonces se van describiendo cada uno
ahora estoy solo, ahora estoy en esto, Ujú. estamos en esto, y ahora cómo podemos reagruparnos a partir de esto que estamos tomando conciencia. Muy bien. Muy Es un bien. quiebre, pero un Un quiebre quiebre. hecho con elementos metafóricos, cuerpo, Ujú. etcétera. Movimiento, sonido. Ujú. Claro. Está bien. Entonces, bueno, lo podemos ahí dándole imaginación al Así es. asunto, pues es válido todo eso. Ay, Lucía, súper, súper agradecidas por este espacio, por haber compartido. Gracias a ustedes. Bueno, y esto puede ser como el inicio de alguna serie así de las metáforas, los encuentros, el psicodrama. Tú- ¿Ah? Tú Eso siempre inventando, Ay, Conchita. ay, ay. Dejaría de ser Conchita. ¿Ah? Claro. Bueno, porque son formas de Así compartir es. tu maravillosa experiencia, conocimientos, Lucía, y ver cómo esas herramientas las podemos aplicar en muchos ámbitos, tanto en el ámbito de coaching individual como grupal, y que no nos dé miedo, no pasa nada. ¿Qué es lo más que puede ocurrir? Exacto, hay que arriesgarse. Lo único que sabemos es que yo siempre digo, yo tengo que tener claro, no es un paciente, es un coaching. Son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, desde ahí, o sea, el coaching es otra cosa, yo no voy a entrar en el pasado, voy a hacer Total. preguntas, tal cual. Ujú. Entonces, eso hace una diferencia, pues la metáfora es una manera también de mostrar la pregunta de otra manera, de una manera Ujú. diferente. Total. Por ahí Pues, escribía Diover que ver comiquitas o ver cómics, ver cosas ayuda muchísimo y los niños son los mayores generadores de metáforas de manera natural. así es. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, A ti, Lucía. miren, a ti, gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Recordemos que este espacio lo tenemos todos los miércoles para seguir aprendiendo. De todos aprendemos. Y a ti, miren, muchísimas gracias, la verdad que sí. Hago público el reconocimiento de que en este espacio yo estuve en la cohorte anterior y fue realmente un gran camino, hermoso camino a mi credencial Qué de bueno. ACC de la ICF, Qué bueno, utilizando qué la bueno. metáfora. Un hermoso camino a mi Así credencial. es. Muy bien, Muchísimas fantástico. gracias, de verdad. Un gran abrazo. Bueno, los Chao, esperamos el próximo miércoles. Gracias, gracias. Gracias, Lucía. Gracias a todos. chao.